Analizar el tema, para eso le damos la bienvenida aquí al programa Mano Limpia esta noche. Por una parte, Andy Gómez, asesor principal de la firma Poblete Tamargo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y Héctor Schubert, investigador de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade y ex investigador especial de aduanas. Gracias, Héctor, Félix. vamos a la parte legal, ¿no? Ese tipo de fraude, por lo que vemos, lo manejan específicamente cubanos y en su mayoría recién llegados. ¿Existe un porqué para esto? Bueno, obviamente estos cubanos, yo he llegado a pensar en momentos que vienen hasta entrenados ya de Cuba. Porque ¿Crees que existe esa mira, posibilidad? se dedican al fraude del Medicaid, se dedican al fraude de accidentes automovilísticos. Estamos hablando de más defraudaron a las compañías del sur de la Florida por más de 20 millones de dólares. 4.5 millones fueron mandados para Cuba. En el fraude del Medicaid tenemos a Oscar Sánchez, los hermanos Benítez, los hermanos Hernández. Vaya, he llegado a pensar que esto probablemente es planificado. O sea, ¿tú piensas que están preparados? Eso viene orquestado desde Cuba y cuando llegan aquí a los Estados Unidos tienen ya los planes de en un futuro irse y sacar ese dinero hacia la isla nuevamente. Bueno, mira, lo que me llama mucho la atención es que cuando esta gente salen huyendo hacia Cuba, son inmediatamente recibidos en Cuba con los brazos abiertos. Obviamente esto, yo te diría que en los últimos 10 años ha entrado más de 500 millones de dólares a Cuba provenientes de todo este tipo de fraude. ¿Y esa es económica, la ganancia del régimen? Pero claro que sí, para el Simplemente régimen. económica. ¿Crees que es solamente económica? Por debajo de la mesa hay algo Hay político más, hay también. más. Y una de las, yo creo que muy importante para el régimen cubano es que este tipo de acción que se ve, pues todo el mundo cree que el cubano americano, el cubano que está aquí en el sur de la Florida, pues Una forma de desprestigiar al cubano. al exilio cubano. Y yo creo que eso es un punto muy importante para el gobierno cubano. Como se trató de hacer con el Mariel y se trató de Exactamente. hacer Ahora, en muchas ocasiones. como tú dices, esto lleva tiempo. Y es claro que el gobierno cubano tiene que saber lo que está pasando. Ahora, no quiero... Es que además sería muy iluso pensar un régimen, un país donde todo lo controla el Estado, que se puede hacer algo como eso y que el gobierno esté ajeno a Por eso. supuesto, vimos el caso de que yo diría que era un teniente que tenía el dinero a través de Trinidad y Tobago, que iba por el Banco Central. ¿Cómo va a entrar dinero al Banco Central de Cuba y no saber el gobierno cubano qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, se estima que hay aproximadamente más de 70 de estas personas en Cuba. Yo diría que a lo mejor más. El FBI, como tú debes conocer muy bien, sabe qué es lo que está pasando. Correcto. Ahora, en estos últimos meses me están diciendo las autoridades que hemos visto, se ha calmado un poquitico. Seguro que vuelve, seguro que va a volver de una manera o de otra. Esto de estos dos señores que estamos hablando hoy en día, pues otra manera de defraudar al gobierno americano, que no es muy difícil en sí, ¿no? No es muy difícil llenar la aplicación y mandarla y Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Si esto no es con el contubernio del gobierno cubano, es obviamente con el contubernio de algunos corruptos dentro del gobierno cubano. Algunas autoridades, como estábamos hablando nosotros fuera de cámara, pueden ser el jefe de la aduana, el jefe de inmigración. Alguien en Cuba está recibiendo este dinero. Es obvio de que se hicieron, en el caso de Oscar Sánchez, que él lo mencionó, que era a través de Canadá y Trinidad y Tobago, entraron a Cuba más de 22 millones de dólares. Así que, y así sucesivamente. Si sacaron Sin embargo, las autoridades federales no han mencionado directamente a ningún funcionario cubano que esté no, porque detrás de Oscar Sánchez esto. está trabajando, porque a mí me han dicho, con el mismo gobierno americano, si se nombra a otras personas que están ubicadas en este tipo de fraude, ¿no? ¿Crees que el gobierno federal ha sido, con el caso de Cuba específicamente, suficientemente enérgico? No lo creo. No lo creo. En este caso, me refiero al caso del fraude y de estas personas que están allí y que presuntamente se han llevado, han defraudado al... Mira, yo no puedo saber, ninguno de nosotros podemos saber si en este momento existe lo que se conoce como seal indictments, acusaciones selladas. Hasta ahora no hay ninguna. Hasta ahora no hay ninguna, obviamente. Pero obviamente yo creo que no han sido suficientemente energéticos en estos casos en particular. ¿Cómo se llevan el dinero? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, obviamente, como mencioné anteriormente, a través de bancos en Canadá, Trinidad y Tobago, bancos en terceros países, y en algunos casos hasta se lo han llevado en bolsas de dinero cash. Yo entrevisté a una persona cuyo nombre nunca lo he sabido, pero me dieron acceso. Hace como 3 años, este señor venía de La Habana todos los meses a recoger
dinero en efectivo y volvérselo a llevar a Cuba. Pero relacionado con los fraudes, Con los fraudes de Medicare. tú conociste, entrevistaste a una persona, que venía a los Estados Unidos físicamente a recoger dinero. Absolutamente. Que provenía de esos fraudes al Medicare. Absolutamente. Yo he hablado con jueces federales aquí en Miami. No voy a mencionar los nombres, pero son 3 de ellos, de los muchos que hay. Ellos están tan molestos con las mismas autoridades del FBI y Washington porque dice que no se está haciendo suficiente para poder parar este tipo de fraude. Pero eso tiene que tener un porqué. ¿Cuál es el porqué? Las leyes mismas. Las leyes mismas que en sí no son suficientes, duras, para poder mantener a estas personas una vez que se recogen o los cogen presos, ¿no? A llevarlos a un juicio. Muchas de estas personas, si se cogen aquí, no van a la cárcel por mucho tiempo, que es increíble, ¿no? Entonces los mismos jueces federales están tratando de poner presión a Washington a cambiar las mismas leyes. Y hay algo también en todo esto. Muchas de esas personas, vamos a poner que el régimen los devuelva, que se entreguen aquí, podrían dar mucha información valiosa. Absolutamente. De cómo se forman, cuál es la participación del régimen, de determinados funcionarios, y van por todos los medios a tratar de que esa información no salga a la luz pública. Claro, y es por eso que el gobierno cubano lo está protegiendo. Ahora, por donde podríamos empezar para tratar de parar esto es, primero que nada, que personas que son arrestadas en estos casos federales por de fraude al Medicare o a compañías de seguro, inmediatamente negarles fianza. Si tú no tienes Exacto, eso. Negarle la fianza a estas personas. Si tú no tienes ningún attachment, algo que te ate a esta comunidad, que llevas aquí 35, 40 años, que eres un refugiado político de esta comunidad, que tienes propiedad y que ha vivido toda tu vida aquí, que se te niegue la fianza, punto y aparte. Es la manera de prevenir que en este momento en Cuba existan más de 70 prófugos de la justicia norteamericana. Es increíble y yo creo que va a seguir. Esto no va a parar, sea Medicare o sea otras cosas, esto mismo de los autos y de seguro. El gobierno cubano tiene su mano metida en todo. Inafortunadamente, igual que hay un estimado en la misma inteligencia americana, aproximadamente más de 50 agentes, para no decir espías, agentes del gobierno cubano aquí en el sur de la Florida. En el sur de la Florida. En el sur de la Florida solamente, ¿no? Y sabemos la mayoría quiénes son. ¿Por qué los seguimos dejando participar en nuestras comunidades? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Esa misma pregunta se la hacía yo a mis supervisores y siempre la respuesta es de que lo que se trata de hacer es, lo que se conoce como las analistas de inteligencia, tratan de mantener a estas personas aquí para poder atar a cabo con quién se está reuniendo y tratar de crear un mapa sobre el número de personas que están trabajando para el gobierno cubano o para otros gobiernos extranjeros. Es la razón de que si lo arrestas y lo juzgas, inmediatamente te van a mandar a otro. Es mejor mantener ya uno conocido que ¿cómo se llama? Que dejar que otro entre de nuevo. Cuando hablamos como unos números de 500, yo te diría que tenemos suficiente ya para actuar un poquito. Ahí está el tema planteado de los números que son altísimos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, las fuerzas de Bashar al-Assad recuperan el control de la ciudad de Homs. Esta y otras informaciones al regreso.